queremos dar a la jornada de hoy es una componente más sutil, ¿vale? O sea, es decir, no queremos, porque esto de los webinars y tal cada día se hace más espeso, ¿sabes? Entonces, lo que queremos es hacer algo rápido, muy directo, muy a lo que a la gente le puede preocupar o le puede interesar, ¿vale? Porque si yo, a ver, no es cuestión de que yo me ponga a hablar ahora de eficiencia energética en el sector, porque a ver, de esto ya conocéis vosotros mucho, ya hay webinars, ya ha habido webinars incluso del diario El Ideal, ¿no? Por ejemplo, estuve viendo el otro día porque a mí me gusta también nutrirme un poco de conocimiento y saber con quién me reúno, ¿eh? Y claro, pues todo lo que es referencia a la biomasa, todo lo que es referencia al autoconsumo, o sea, todo eso ya habéis hecho pues, bastante trabajo detrás y bueno, ya ha habido bastante divulgación, ¿no? Entonces, me acompaña en este caso Leire, y Leire es nuestro partner a nivel legal y son especialistas bueno, es un bufete de abogados muy importante en Madrid y luego también pues, Leire es especialista en asuntos de temas de subvenciones, de Unión Europea y con todo lo que viene a nivel de fondos y demás, pues conviene que tengáis esa visión, ¿vale? Que ella nos va a dar. Entonces vamos a dividir lo que es la jornada en dos bloques. Un primer bloque pues, muy orientado a nivel generalista de qué es lo que nosotros vemos desde nuestra posición como empresa integradora de soluciones a nivel energético y sostenibilidad, ¿vale? Aquellas áreas en las que vemos que hay potencial de mejora y donde tenéis que poner ahora el foco. Y el otro bloque pues será Leire quien bueno, pues nos vaya dando esas pautas de cómo está todo ese volumen de fondos, ¿no? Que supuestamente llega ahora, cuáles son las tramitaciones. Bueno, ella nos contará más en detalle, ¿de acuerdo? Incluso hay algún tipo de ayudas o sea, fuera ya de los fondos estos europeos dedicadas al sector agrícola también, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea información de utilidad, pues es la idea y el objeto de esta jornada. Nada, pues lo primero agradeceros a todos, ¿no? Que nos hayáis dado esta oportunidad bueno, para llevar hasta vuestra casa y divulgar lo que son nuestras soluciones, lo que nosotros entendemos y esas oportunidades que vemos ahora que con la aparición de los fondos, con la evolución de las tecnologías, con la situación del sector, todo parece que va encajando y que bueno, hay una alta necesidad por parte de la industria y de las cooperativas. Pues evidentemente, ¿no? Aquí ya estamos viendo, ¿no? Cómo hay una serie de demandas, tanto sociales como empresariales dentro del sector, que bueno, pues es históricamente un sector que está bastante castigado, ¿no? Tradicionalmente, todo lo que es el sector agroalimentario, al final, pues tiene también esta componente, ¿no? de ir tirando para adelante a través de ayudas, a través de subvenciones, de siempre un poco pidiéndole a papá Estado, pidiéndole ayuda, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que vemos que la tecnología y la evolución bueno, del mundo tecnológico sí que puede apoyar y ayudar a que ganéis autodependencia en todo esto y que, oye, pues gracias a estas mejoras que se pueden producir a nivel tecnológico, pues oye, tengáis una menor dependencia, ¿no? De estos estímulos externos y que de alguna manera pues, oye, el sector empiece a gozar un poquito más de una mejora en la salud, ¿no? Digamos, de lo que son los datos, lo que es la riqueza del sector. En este sentido, pues nosotros somos una empresa, yo represento a IGEX, somos una empresa integradora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que integramos soluciones tecnológicas para dar cabida pues, a esos retos, ¿no? Esos retos sobre la eficiencia energética y la optimización de los costes energéticos de la producción, en este caso principalmente del aceite, ¿no? Que es al sector en el que os dedicáis. Estamos hablando de tecnologías que aparecen y que están irrumpiendo en este momento también, como es la digitalización y, bueno, ¿y qué es esto de la digitalización? ¿No? Es decir, el reaprovechamiento también de los recursos y, bueno, y el generar una actividad cada vez más sostenible, porque también es verdad que hay un deterioro también del medio ambiente con
pues la explotación de vuestras explotaciones, de vuestros recursos. Somos integradores de soluciones, en este caso nos acompaña la empresa el bufete de abogados LAVE, un bufete de abogados de Madrid, especialista en dar solución y cobertura también a todas esas necesidades a nivel de subvenciones, gestiones, tramitaciones que pueden llegar a ser de vuestro interés en un momento dado. Segundo bloque de la ponencia se encargará Leire de explicarnos pues, qué es lo que llega a nivel de fondos y cuáles son las oportunidades que entendemos que podéis vosotros aprovechar. Un segundito, vale. Bueno, pues como os decía, ¿no? O sea, IGEX lo tratamos de apoyar, ¿no? a la industria en el cumplimiento, ¿no? de esos retos, ¿no? Hablamos ahora también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y de la Agenda 2030, ¿no? Es decir, ¿todo esto por qué? Pues bueno, porque ya estamos viendo cómo esas ayudas, esos estímulos que van a llegar desde Europa, pues claro, se centran muy mucho en el cumplimiento también de esas políticas, ¿no? Es decir, todo lo que sea apoyar al cumplimiento de esas políticas medioambientales, pues evidentemente está muy bien posicionado a la hora de permitirnos, pues eso, obtener ayudas y estímulos económicos que nos permitan seguir evolucionando, ¿no? Nosotros como empresa integradora, pues bueno, ya ahora lo veremos, abarcamos un amplio campo de forma directa y hay un campo también, bueno, que evidentemente cuando hablamos de energía hablamos y de tecnología hablamos de temas muy amplios, ¿no? Es decir, no podemos hacer todo bien en todas las áreas, por lo tanto, pues contamos con apoyo y con partners, como es, por ejemplo, el caso del AVE, o partners como es, por ejemplo, Beltec, que es una empresa alemana que nos ayuda en el desarrollo de los proyectos a nivel de biogás, por ejemplo, ¿no? Es decir, y ahora iremos un poco desgranando todo esto. Luego vemos también, por ejemplo, como el Ministerio el MITECO, bueno, pues a través del Plan Nacional de Integración de Energía y Clima, pues ya establecía una serie de pautas o objetivos en los que, pues bueno, pues un segundito de quitar esto aquí, en los que, bueno, pues ya se plantean una serie de objetivos muy claros, como es, por ejemplo, la reducción de los gases de efecto invernadero en un 21%, son objetivos de cara al año 2030, la mejora de la eficiencia energética o, por ejemplo, que la generación de electricidad a través de tecnologías renovables pues, se incremente hasta llegar a un 74% del mix nacional. Son retos bastante importantes, ¿no? Nosotros lo que sí que establecemos es que, bueno, pues que tenemos claro que hay 3 palancas importantes para apoyar a la industria en la consecución de esos objetivos. Hablamos de la gestión inteligente de suministros, hablamos del consumo eficiente de la energía, de la eficiencia energética y hablamos del uso responsable de los recursos, ¿no? de las industrias. En este caso, pues todas nuestras soluciones apoyadas por un amplio, digamos, componente tecnológico, ¿no? En este caso estamos hablando de industria 4.0, como vamos a ver, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, de Big Data, bueno, pues esas tecnologías que, claro, que parece que al campo pues le caen un poquito grandes, ¿no? Pero que ya veremos cómo sí que tiene su sentido y su razón de ser, ¿no? Y luego, pues sí, me gustó este gráfico que estuve el otro día viendo de Canvas, de la cobertura, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible en los medios, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esto es lo que toma el pulso un poco al interés general, ¿no? de la sociedad. Y en este caso, pues vemos, por ejemplo, cómo el ODS, el número 13 de Acción por el Cambio Climático, pues cobra cada vez más repercusión. Es decir, hay un gran interés por parte de la sociedad en este objetivo concretamente. Somos conscientes que el medio ambiente es el siguiente reto que nos toca abordar. Ya hace tiempo que teníamos que habernos puesto en ello y bueno, pues vamos un poco como siempre por detrás, pero ya estamos viendo que, bueno, que tras la pandemia lo que viene es algo quizá que no veamos que nos afecte tan de cerca, pero que evidentemente preocupa y cada vez más, ¿no? Otro de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad que preocupa, ¿no? Pues, por ejemplo, y otro en el que nos vamos a centrar sería el número 7, que no se ve muy bien aquí, pero sería el acceso a una energía
limpia, ¿no? y democrática de la sociedad, ¿no? Es decir, cómo vamos a confluir en estos objetivos, pues es algo que es de alto interés, ¿no? Es decir, y esto, pues evidentemente, lo que se pretende ahora desde Europa y con estos fondos que van a llegar es estimular, ¿no? Estimular las tecnologías para poder cambiar nuestros modelos productivos, y ya no solamente nuestros modelos productivos, algo que tendremos que hacer cada uno por nosotros, cambiar también nuestros estilos de vida, porque aunque cambiemos nuestros modelos productivos, si no cambiamos de estilo de vida, las cosas no van a cambiar demasiado, ¿eh? A partir de aquí, pues bueno, yo sí que he estado un poco pues viendo, ¿no? Decir cómo se comporta el sector del aceite, ¿no? Evidentemente, como todos los sectores agroalimentarios, es altamente estacional, ¿no? Es decir, hay mucha similitud entre el aceite, por ejemplo, y la uva, ¿no? En el sector vinícola, ¿no? Es decir, cómo consumís, ¿no? La energía. O sea, sois un sector oye, que consumís toda la energía y todos los recursos en un momento muy puntual, ¿no? Es decir, empezáis la temporada ya entrado el mes, o sea, entrado ya el mes de octubre, lo que es temporada de otoño, y a partir de ahí, pues con la recogida de la aceituna y el tratamiento ya que se le da en las almázaras, pues se va viendo los perfiles energéticos como evidentemente sois muy estacionales, y esto pues tiene una dificultad añadida, ¿no? A la hora de gestionar recursos y gestionar adecuadamente vuestra energía, ¿no? Luego también, como dedicados a la energía, evidentemente, ¿no? Aquí ya hemos hecho una clasificación por tamaño de almazaras, ¿no? Es decir, y los costes energéticos que puede llegar a tener una explotación, ¿no? Es decir, aquí hablamos de grandes explotaciones, más de 5.000 toneladas, pero evidentemente esto de ahí para arriba también habrá muchas almazaras, muchas explotaciones que evidentemente superarán estas cifras, ¿vale? Entonces, puntualmente me interesa bueno, poner el foco en esto, ¿no? En la estacionalidad del sector. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es un cambio legislativo, según la circular 3 de la CNMC, que va a cambiar el cálculo de los peajes y los términos regulados de la factura, ¿vale? Esto se hace, evidentemente, con un motivo, ¿no? El motivo es fomentar que se invierta en eficiencia energética y en sistemas de autoconsumo energético. ¿Por qué? Pues porque ahora con la nueva disposición lo que se va a poner sobre todo el foco o el peso de la factura en la parte del término regulado es en el término variable, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de término variable, dentro de la parte regulada, ¿de acuerdo? Una cosa es el precio de la energía, que casa a precio de mercado. Ahora mismo estamos teniendo también movimientos especulativos dentro del mercado de la energía que están encareciendo muchísimo los costes, ¿de acuerdo? Pero básicamente en la parte regulada es donde, digamos, hay dos conceptos. Uno que es el ATR o los peajes, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros pagamos por los costes de transporte y distribución de esa energía, pero luego hay una parte que es el término de energía dentro del término fijo, ¿vale? El término de energía son sobrecostes del sistema que van directamente a pagar el déficit de tarifa, la financiación y las primas a las renovables, la cogeneración, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar pagar más, evidentemente, ahora hay que reajustar los contratos, ¿de acuerdo? Sois un colectivo estacional. Eso, si os dais cuenta, si comparamos, por ejemplo, la situación actual de las tarifas 6.1 con lo que viene, que se van a denominar 6.1 TD, pues ya estamos viendo cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, un mes de agosto, que antes era todo P6, que es el periodo, digamos, tarifario más barato, pues ahora agosto ha dejado de ser todo P6. Y si os dais cuenta que, por ejemplo, P1, que es el periodo tarifario más caro, que teníamos una base de P1 que bueno, era la original, pues ya vamos viendo cómo se van incrementando esos costes, ¿vale? Simplemente por el hecho de haber remapeado, por decirlo de alguna manera, los tramos horarios, ¿vale? De la tarifa. ¿Esto en qué puede afectar al sector o a un suministro? Pues es que estamos viendo, dependiendo del volumen de consumo y la estacionalidad, pues va a afectar. Va a afectar en clientes en los que consumen más o menos linealmente a lo largo de un año,
pues estamos calculando entre un 7 y un 10%. Estacionalmente habría que ver esto, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis contratos, la mayor parte de las cooperativas tienen contratos con, digamos, de temporada, ¿no? Es decir, pero ¿qué ocurre? Que esos contratos de temporada, digamos, tienen unos recargos sobre el coste regulado, ¿vale? Conviene, los que tengáis asesor, pues que habléis con vuestros asesores, los que no tengáis asesor, pues, o que queráis esta información, que contactéis con nosotros y sin compromiso se os haría un estudio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Juan de Dios. Al hilo de lo que comentabas, Sí. voy a intentar explicar de forma amena todas estas cuestiones que iba comentando respecto a la transformación digital y la transición ecológica, que son uno de los ejes vertebradores a los que van a ir destinados estos fondos. Tampoco quiero entrar mucho en cuestiones técnicas, ni en materia de directivas, ni temas normativos, pero sí que hay que tener una serie de cuestiones claras de cara a poder aspirar a esos fondos, es decir, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para tener la opción de acceder a estas importantes cantidades de dinero. Estamos ante un hito histórico porque, si bien aunque la Unión Europea viene financiando y subvencionando todo este tipo de sectores, sí que es cierto que con el contexto de la crisis del COVID-19 se ha aprobado ese plan de recuperación, de resiliencia y de transformación digital, el conocido como España Puede, en el que sin duda se van a poner a disposición de los Estados miembros de la Unión Europea hasta 140.000 millones de euros, de los cuales en este caso 70.000 millones de euros España prevé que se destinen en los primeros años, es decir, en el plan 2021-2023, y para ello hay que cumplir una serie de condiciones, es decir, la Unión Europea, actualmente estamos todavía en pleno tránsito de aprobación de estos planes. El gobierno de España ya va a presentar el borrador, que tenía como plazo el viernes, el 30 de abril, para presentar ya todas las propuestas. Nuestro Estado lo que ha optado es por optar a nivel económico por un proyecto a corto plazo, por así decir, en el que la mayor parte de los volúmenes de financiación se impactan en 2021-2023 y está orientado a 4 ejes. Dentro de estos 4 ejes, sin duda, nos interesa el de la transición ecológica y el de la transformación digital, que ya comentaba Juan de Dios, una serie de cuestiones, pero es importante saber qué nos va a pedir Europa, qué debemos cumplir para poder optar a esos fondos y cómo hay que optar a ellos. De momento, todavía no está previsto cómo se va a organizar y a gestionar. Será una competencia tanto a nivel estatal como compartida con las comunidades autónomas, incluso a nivel local, porque al final es una cantidad importante de fondos y tenemos un importante reto para la gestión de estos fondos y, sobre todo, para que nadie se quede sin tener la oportunidad de acceder a estas importantes cantidades de dinero. El sector del aceite, además, es un sector que en el ámbito de la Unión Europea es pionero como productor, consumidor y exportador de este aceite de oliva. Por lo tanto, hay que reivindicar el sector y hay que estar ahí. Hay que anticiparse, hay que adoptar medidas proactivas de cara a poder optar a esos fondos y ver cuáles son la problemática que nos encontramos ahora y qué oportunidades podemos aspirar con estos fondos. En relación con las ayudas que ya existen, pues además de las tradicionales que comentábamos al inicio de la exposición, como son las de la PAC, que en este caso en las de 2021 se han prorrogado, ayer se prorrogaron las solicitudes hasta finales, hasta el 15 de mayo, prorrogada hasta finales de mayo. Y como novedades en el sector del aceite, hay que destacar que pues habrá que incluir la declaración de la variedad y el año de plantación, igual que ocurre también con las plantaciones frutales, salvo que la plantación fuese anterior a 2010. Tampoco quiero detenerme mucho en cuestiones técnicas y de requisitos que además ya conocéis bien en este ámbito, pero sí hacer una breve referencia a qué se espera y a cómo va a evolucionar el sector. En el caso de las ayudas de la PAC, se pretenden incrementar considerablemente, sobre todo centrándose en los ecoesquemas y teniendo en cuenta todo lo que es la ecología orientada a la figura innovadora de estos ecoesquemas. Por otro lado, también comentamos el tema de la digitalización. En cuanto a la transformación digital, es un reto fundamentalmente para España en todos los sectores.
y en este sentido ya el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se prevé un plan específico para las pequeñas y medianas empresas de 2021 hasta 2025, en la que se han previsto una serie de propuestas muy ambiciosas en este sector, preparando ya la Agenda Digital 2025. Creo que es una oportunidad muy importante para no solo mejorar en el sector, sino poder nutrirse de estos fondos y de esta transformación. Concretamente, estas medidas, dentro del plan de digitalización de las pymes, se van a incluir una serie de planes o de medidas. Hay que destacar el de la Digital Talking, que es un plan ambicioso que contará con 3.000 millones de euros y que irá destinado sobre todo a implantar ese desarrollo, esa digitalización de los sectores, sobre todo pues, tanto en formación, financiación y subvenciones en materia de formación digital, gestión interna, relaciones incluso con los consumidores, estudios de mercado para implementar la productividad, Big Data, todo lo que está orientado a este sector de la digitalización, que en algunos sectores pues, todavía no nos encontramos muy al corriente de lo que se esperaría. Además de esta medida Digital Talking, hay otra serie de medidas que se van a implementar, como son bonos a la conectividad, sobre todo para incorporar nuevas tecnologías, agentes del cambio. Es cierto que ya hay muchas empresas grandes tecnológicas que están dedicando gran parte de esfuerzos a ver cómo pueden colaborar. A la hora de optar a los fondos europeos, se espera que haya una cooperación con el sector público-privado y una serie de consorcios entre empresas, porque se trata de favorecer al mayor número de empresas posibles y mayor número de comunidades autónomas. En este sentido, sería interesante que se pudiese determinar cuáles son las necesidades para preparar un proyecto de cara a que cuando surjan las convocatorias y se publiquen estas convocatorias que van a ser en los próximos meses, ya tengamos previsto nuestro proyecto, ya tengamos previsto qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y en este sentido se puede anticipar, como ya se ha venido haciendo a través de las manifestaciones de interés, que son estos proyectos que si bien no tienen ninguna obligatoriedad, o sea, no vinculan a la hora de la concesión posterior de estas subvenciones o ayudas, sí que sirven tanto a nivel estatal como a las propias empresas para saber qué proyectos tienen y si se ajustan o no a lo que está pidiendo Europa. Concretamente ya se presentaron entre 12 y 13 manifestaciones de interés para adaptar y para poner de manifiesto cuáles eran los proyectos que teníamos y ver si cumplían o no con las exigencias de la Unión Europea. Con estas manifestaciones de interés, ¿qué se ha conseguido? Pues ver cuáles son los objetivos y que posteriormente en estas convocatorias que van a publicarse se tengan en cuenta ya estos proyectos que existen y que las empresas tienen pendientes de aplicar y de materializar a falta de estos fondos. También en relación con este sector de la digitalización, otro de los ejes fundamentales en los que va a orientarse y a los que van a dedicarse la mayor parte de los fondos Next Generation serían las energías renovables, a esa transición ecológica. El MITECO a través del IDAE ya viene estableciendo una serie de ayudas y subvenciones y concretamente se va a intentar dar un impulso a esa aceleración, a esa transición energética, optando a una España neutra de emisiones en 2050. Concretamente se han previsto una serie de planes muy ambiciosos de reducción pues del 74%, llegando hacia un sector eléctrico del 100% renovable en 2050. Para implementar todos estos programas se necesita una actitud, como digo, proactiva incluso de consorcios con otras empresas que puedan aportar valor a las pequeñas y medianas empresas y poder optar no solo las empresas tractoras a estos grandes proyectos, sino también a otras subvenciones, otras ayudas y otras convocatorias que van a partir de esos fondos de la Unión Europea y que van a distribuir las comunidades autónomas en el ámbito de esa transición ecológica. Al hilo de lo que comentábamos anteriormente respecto al tema de las ayudas de la eficiencia energética, hay que destacar el Real Decreto 149/2011, que se publicó el 10 de marzo, o sea, recientemente, y prevé y convoca un programa de ayudas muy interesante respecto a la eficiencia energética de explotaciones agropecuarias de hasta 30.000 millones de euros. Estas ayudas las van a
las van a gestionar las comunidades autónomas y pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Concretamente, se trata de reducir el consumo de energía, se aspira a que se reduzcan un 30%, y los destinatarios pues, van a ser tanto personas físicas como personas jurídicas de naturaleza público-privada, que sean titulares de estas explotaciones agropecuarias, también pues, comunidades regantes, otras organizaciones para la gestión común del agua en regadío, destinando fundamentalmente a dos tipologías. La primera es la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de regadío, en explotaciones agropecuarias y comunidades de regantes, en la que se pretende que se reduzca el consumo de energía y emisiones de CO2. Se prevé una serie de medidas o condiciones que tiene que cumplir para poder optar a estas ayudas, como pues, la sustitución de grupos de bombeo por otros más eficientes energéticamente, la implantación de variados de frecuencia y arrancadores estáticos de sustitución en equipos pues, más eficientes energéticamente de bombeos, la implantación o modernización de los sistemas de regulación, control y monitorización de esa red de riego. Otro programa al que puede aspirar estas ayudas es la mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables en las explotaciones agropecuarias que veníamos comentando, para reducir ese consumo de energía final y las emisiones de CO2. Se detallan concretamente en Real Decreto cuáles son las acciones subvencionables, qué requisitos tienes que cumplir, también en relación con lo que exige la directiva de la Unión Europea, pues, por ejemplo, garantizar y justificar esa reducción en el consumo de energía final de un 10%, pero en definitiva se trata, no solo quiero centrarme en cuáles son los requisitos y analizar caso por caso lo que viene exigiendo la directiva para poder optar a estas ayudas, sino ver que realmente existen muchas posibilidades, que van a ir surgiendo muchas convocatorias en relación a estos fondos de la Unión Europea, que como digo tenemos 70.000 millones de euros para distribuir y que pues, si tenemos en cuenta los precedentes de estos últimos años en la gestión de fondos de la Unión Europea, pues no es algo esperanzador, pero si bien es cierto que actualmente se están adaptando todos los medios y se están poniendo de parte del Estado toda la administración contra las reformas pertinentes para que se lleve a cabo una gestión eficiente, a diferencia de lo que se venía haciendo otros años atrás, en la que pues, al final se perdía el 40%, solo se distribuía el 40% de estos fondos de la Unión Europea. Como digo, es un reto muy importante al que estamos trabajando en ello, pero realmente va a haber subvenciones, va a haber convocatorias, va a haber ayudas a las que podemos esperar, y lo importante es ver primero cuándo se van a publicar esas convocatorias, que como digo ahora estamos pendientes de que se apruebe por parte de la Unión Europea los diferentes planes de los Estados miembros. Posteriormente habrá un periodo de aprobación de 2 meses en los que la Comisión Europea y el Consejo validarán estos planes, y ya a finales de este año se espera poder poner a disposición ya las primeras convocatorias para que empiece el reparto de los fondos de la Unión Europea. O sea que yo creo que es un hito fundamental, que hay que estar ahí, hay que ser proactivos y hay que anticiparse, ya no solo con estas manifestaciones de interés, pudiendo facilitar aquellos proyectos en los que las empresas están interesados que se subvencionen o que se destinen las ayudas, sino estableciendo pues, los consorcios que haya que hacer con empresas, estableciendo proyectos de mejora en los que se va a implementar y se van a destinar esas ayudas para que en el momento que salgan las convocatorias poder estar ahí. Nosotros nos dedicamos tanto a la obtención de estas subvenciones, estas ayudas, viendo las convocatorias, como posteriormente la justificación de la documentación pertinente para acreditar que se han cumplido con las exigencias que te vienen estableciendo en la normativa. Pero en definitiva, creo que estamos en un momento muy interesante, que bueno, pues, es un hito esperanzador para todos el saber que hay una gran cantidad de fondos a disposición de todos y que hay que estar ahí para poder optar, y que no solo sean las grandes compañías las que acceden a estos proyectos tractores, sino también las pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Pues muchas gracias, Leire, porque muy ilustrativo. Y la verdad, pues sí, yo me quedaría con todo lo que has comentado, un mensaje, ¿no? Es decir, cómo esas grandes empresas ya han presentado sus manifestaciones de interés, incluso ya se habla, ¿no? de que han solicitado más dinero
del que realmente va a llegar, ¿no? para esos proyectos. Mientras otros colectivos, empresas, ¿no? de locales, regionales, están todavía pensando qué hacer, ¿no? con todo esto. Es muy importante y es un mensaje muy claro que las cooperativas estén preparadas, que esos proyectos que tengáis en mente, desarrollarlos, o sea, no estamos haciendo ponerlos en marcha, pero sí al menos en su componente de diseño desarrollarlos para tenerlos previstos oye, lanzar, ¿no? ya estas necesidades y estos requerimientos que evidentemente, pues oye, pues tenéis, ¿no? O sea, tenéis unas necesidades importantes de actualizaros, de evolucionar a la mejora vuestra competitividad, pero que evidentemente no esperéis al último momento, porque eso nos puede dejar fuera.